See, the devil wants to stop the work, Lo que el enemigo quiere hacer es detener la obra and he might use other people to do it. y quiere usar a otras personas para lograrlo. But we have to kick the spirits of the enemy out of the church. Pero debemos de echar fuera los espíritus del enemigo de nuestra iglesia. See, we have the joy that the devil doesn't. Porque nosotros tenemos el gozo que el diablo no tiene. We know where we're headed, Nosotros sabemos a dónde vamos and he knows where he's headed. y él sabe a dónde él va. That's why he's depressed. Por eso él anda mal. Amen. So the workers Entonces los obreros, had a weapon while they built the wall. los obreros que trabajamos para servir al Señor, tenemos un arma al construir la muralla o lo que Dios ha puesto en nuestra vida. They kept guards around the wall while the workers worked. Y lo que sucede es que ellos tenían guardas o vigilantes mientras ellos trabajaban. As we build the kingdom, we will fight battles. Y al construir el reino de Dios vamos a enfrentar batalla. I've been pastoring for 25 years now. He estado pastoreando por ya unos 25 años. I'm also married to a pastor, También estoy casado con una pastora, like Pastor Nathan. igual que el pastor Natán. My wife's name is Pastor Danica, Mi esposa se llama pastora Danica and we've been married for about 24 years y now. tenemos 24 años de casados. I have the privilege Y tengo el privilegio también to pastor in Grass Lake, Michigan. de pastorear en Grass Lake, en el estado de Michigan. It's about 45 minutes outside of the Detroit airport. Está como a 45 minutos de distancia del aeropuerto de Detroit. I have some examples of what I think Y tengo algunos ejemplos de lo que yo pienso church leadership looks like. de cómo se ve el liderazgo de la iglesia. So I'm going to give your pastor Entonces le voy a dar a su pastor, a break from translating. le voy a dar un chance le voy a dar un break, un chance sí, de que no traduzca For just a few minutes. por unos minutos. This is what pastoral leadership looks like, I think, at least. Esto es lo que como se ve el liderazgo pastoral y liderazgo en la iglesia.
Tremendo. Tremendo. Now I have to catch my breath. Ahora tengo que respirar. Thank you so much. Gracias. Leadership in the church looks like a juggling act. A veces el liderazgo en la iglesia se ve como lo que acabo de hacer. At least in the American church. Por lo menos en la mayoría de las iglesias. I have a feeling it's that way in the Nicaragua church. Porque así es en América, en los Estados Unidos, y así es también en Nicaragua. You go from Sunday to Wednesday night Usted va de domingo a miércoles to big events. para eventos grandes. Sunday service, you've got to knock it out of the park. Y en los domingos hay tantas cosas que hay que hacer que tiene que quedar exactamente correcto. That's a baseball term. Sí. All right, awesome. Wednesday night, you got to have healthy discipleship to continue to disciple your believers. Y el miércoles hay actividades para los niños, para los jóvenes, adolescentes, y uno está trabajando, haciendo todo para que todo salga bien. Just like a juggling act, Y parecería como que estás tratando de mantener varias cosas en el aire. ministry can become Y overwhelming. el ministerio puede a veces ser abrumador. You need strategy. Y necesita estrategia, You need vision. visión, You need persistence. necesita persistencia. And we say, Y nosotros decimos you better have tough skin que debes de tener una piel dura and a soft heart. y un corazón suavecito. Today, 38% of pastors Hoy el 38% de are pastores thinking of quitting the ministry at any given time. están listos para renunciar al ministerio. This is how difficult it is. Así de difícil es esto. We are all about the same goals, building His kingdom. Y todos tenemos la misma meta, es edificar el reino de Dios, Which is the church on earth. que es la iglesia aquí en la tierra. It's no man or woman's kingdom. No es un reino de un hombre o una mujer. He is the king in the kingdom. Él es el rey y es su reino. And we are His spokesmen and women. Y nosotros somos hombres y mujeres en su reino. We announce His word and proclaim His Y kingdom. anunciamos su palabra y proclamamos su reino. If you don't have one thing, however, Pero hay algo que uno necesita y si no lo tiene, you might as well just go home. mejor ríndase y váyase a la casa. You're done. Yo- Go home. Get out. Terminaste, se acabó, ve a la casa. We say throw in the towel. Y nosotros decimos tirar la toalla. I don't even know why we say that. It just doesn't make sense. Y yo but, no you sé know, por qué es tirar well, la that's what we toalla. say. It's a So, boxing all term, right. but, Oh, that's right. It is boxing. Thank you. Luke 4:18 says, "The Spirit of the Lord is upon me." Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. He has sent me to proclaim liberty to the Me ha captives enviado a proclamar libertad a los cautivos and recovery of sight to the blind, y recuperar vista a los ciegos, to set at liberty those y who are para oppressed. traer libertad a los que están oprimidos. And in 2 Corinthians 1:21, Y en 2 de Corintios 1:21 it says, "God who established us within you in Christ dice que el Dios que nos estableció en Cristo Jesús and has anointed us." y nos ha ungido. In 1 John 2:20, Y en 1 de Juan 2:20 it says, "But you have been anointed by the Holy One, dice, ha sido ungido por el Santo and you all have knowledge." y todos ustedes tienen entendimiento. See, we can get everything right, Podemos lograr todo hecho bien, but if we don't have the anointing, pero si no tenemos la unción, it'll never be enough. nunca va a ser suficiente. Hebrews 1:9 Hebreos 1:9 says, "You have loved righteousness dice, has amado la justicia and hated wickedness. y has aborrecido la iniquidad. Therefore, God, Por lo tanto, Dios, your God, tu Dios, has set you above your companions te ha elevado más alto que tus compañeros by anointing you with the oil of joy." al ungirte con el aceite de gozo. And in Psalms 45:7, it says almost the same Y thing. en Salmos 25:7 dice casi lo mismo. You love justice and hate evil. Dice, amas la justicia y aborreces la maldad.
Therefore, God, your God, Por lo tanto, tu Dios has anointed you, te ha ungido a ti, pouring out the oil of joy ha derramado el aceite de gozo on you more than anyone else. sobre ti más que cualquier otra persona. You see, this is speaking of Jesus. Esto está hablando acerca de Jesús. But we're to do his job. Pero nosotros debemos de hacer la obra del So we Señor. need the anointing. Entonces necesitamos la unción. So the right ingredients to ministry is the anointing. Entonces el ingrediente correcto para el ministerio es la unción. But according to Hebrews 1:9, you have to have some things together. Pero de acuerdo a Hebreos 1:9 hay algunas cosas que tienen que ocurrir. If you want the anointing, Si usted desea la unción, you must love righteousness. usted debe de amar la justicia. Righteousness in the Greek Justicia en el griego means the quality of being morally right or justifiable. significa tener la cualidad de estar moralmente correcto o calificado. Proper judicial approval. Es algo apropiado, una aprobación judicial correcta. This is why some translations say justice and some translations say Es righteousness. por eso que algunas traducciones dice justicia y otras traducciones que en el español también es justicia. Because the judge says you are innocent. Porque es como cuando un juez dice tú eres inocente. Romans 3:22 and 23 says, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Romanos 3:22 y 23 dice que nosotros estamos justificados ante el Señor por fe por Cristo Jesús. And this is true for everyone who believes, no matter who we Y are. esto es cierto para todos nosotros los que creemos sin importar quiénes somos. For everyone has sinned Porque todos hemos pecado and fallen short Y- of the glory of y God. estamos destituidos de la gloria de Dios. We are only justified by faith in Jesus Christ. Pero somos justificados únicamente por fe en Cristo Jesús. Saved by faith through grace, not works. Somos salvos por fe, no por obras. To love righteousness is to be in right relationship with God. Y amar justicia, amar lo correcto, es estar en una relación correcta con Dios. Through Jesus Christ, Y a our través de Savior. Cristo Jesús, nuestro Salvador. And Romans 3:23 says, for the wages of sin is death, Y Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, but the gift of God is eternal life mas la dádiva de Dios es vida eterna, through Christ Jesus our Lord. a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. John 14:23 says, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Juan 14:23 dice, todo el que me ama cumplirá mi enseñanza, My Father will love them, y mi Padre lo amará, and we will come to them and make our home with them. y vendremos a ellos y habitaremos en ellos. Anyone who does not love me Y el que no me ama will not obey my teaching. no seguirá mis mandamientos. These words you hear are not my own, Y estas palabras, dice Jesús, y estas palabras que están escuchando no son las mías propias, they belong to the Father who sent me. sino que le pertenecen a mi Padre que me envió. But see, many Christians don't do what Jesus commands. Pero muchos cristianos no hacen lo que el Señor Jesús nos manda. This is from the Father and this is from the Son. Lo que está diciendo, esto es del Padre y esto es del Hijo. So you must love righteousness. Entonces debemos de amar justicia to be justified through Jesus Christ our Savior. para estar justificados a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. However, that's not enough for the anointing. Sin embargo, eso no es suficiente para la unción. That's good. Eso es bueno, It's a start. es el inicio, But according to Hebrews 1:9, pero de acuerdo a Hebreos 1:9, you have to hate wickedness. también debemos de aborrecer la iniquidad. If you want the anointing, Si usted quiere la unción en su vida, you must hate wickedness. usted necesita aborrecer la iniquidad. It's not enough to pursue righteousness. No solo es suficiente perseguir la justicia. It's not enough to just say, I love Jesus. No es solo suficiente decir yo amo a Jesús. It's not enough to just love the church. No solo es suficiente amar a la iglesia. If you want to be anointed to preach,
you must hate sin. Pero si quieres tener la unción para predicar o ser un instrumento en las manos del Señor, debes de aborrecer el pecado. Not the sinner. No aborrecer al pecador, God loves the sinner. porque Dios ama al pecador. That's why he hates sin so much. Y es por eso que Dios aborrece tanto el pecado, He hates the consequences of sin on the sinner. porque aborrece la consecuencia del pecado sobre el pecador. James 4:4. Santiago 4:4. Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Dice que no saben que amistad con el mundo significa enemistad con Dios. Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Por lo tanto, cualquiera que seleccione ser amigo del mundo será enemigo de Dios. If we are friends with the sin of the world, we are enemies of God. Si somos amigos del pecado del mundo, nos convertiremos en enemigos de Dios. And if we're enemies of God, Y si somos enemigos de Dios, we can't be anointed. no podemos tener la unción. If you want the anointing, Si usted desea la unción, you must live in integrity. usted debe de vivir en integridad And your character had better back up what you preach. y que su carácter se respalde lo que usted predica. In the last 6 months, En los últimos 6 meses, there's been 5 pastors in the Dallas-Fort Worth area alone that have had major moral en los failings. últimos 6 meses, solo en el área de Dallas hay pastores que han tenido graves fallas morales. Pastors who I've respected, Pastores a quienes yo respetaba mucho, who I've looked up to, quien yo admiraba, but their character failed. pero su carácter falló. We believe in second Y chances, creemos en segundas oportunidades, but we better practice what we preach. pero debemos de vivir lo que predicamos o enseñamos. We better not just preach change, we had better live the change No, through no Jesus. solo debemos de predicar el cambio de vida en Cristo Jesús, debemos de vivir el cambio de vida en Cristo Jesús. Transformation for the worker of God. Transformación para el obrero de Dios. We must flee from sin just like Joseph fled sin. Debemos de huir del pecado como José huyó del pecado, How he ran away from Potiphar's wife. como él huyó de la esposa de Potifar. This is how we treat sin. Así es como tratamos el pecado. Proverbs 8:13. Proverbios 8:13 The fear of the Lord is hatred of evil. dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. I had a vision last January. El enero del año, este último enero, tuve una visión. When I was in prayer and fasting. Estaba en mi tiempo de ayuno y oración. And it was God was an amazing light, massive, bigger than the sun. Y estaba en un momento donde vi una visión y Dios era una luz más brillante que el sol. Farther away than the sun is in the sky now. Y estaba aún más lejos, más retirado que lo que el sol está ahorita del planeta Tierra. And I woke up Y me desperté and I just had a sense of awe of the Lord, y había un sentido de asombro del Señor, a fear of God. de un temor del Señor. I'm not scared of God, Ahora, no le tengo miedo a Dios, but we're to have a holy fear of God. pero es un temor santo de Dios. The anointing brings joy of the Holy Spirit. La unción trae el gozo del Espíritu Santo. The anointing brings joy. La unción trae gozo. I've said this about ministry for years. There's 3 components to ministry I believe in. Por años yo he dicho esto, que hay 3 componentes acerca del ministerio. You must work hard. Número 1, hay que trabajar duro. And pastors who are doing a great job, work hard. Y pastores y líderes que están haciendo el trabajo correctamente y bien, trabajan duro. We must be relational. Pero también debemos de enfocarnos en lo relacional. We have to build relationships with people. Necesitamos construir relaciones con gente. But the third component I've said for years is ministry had better be fun. Pero el tercer componente también es que el ministerio debe de ser algo que disfrutamos. Amen. Amen.
If it's not fun, let's stop doing it. Si no estamos disfrutando servir al Señor, entonces dejemos de servir al Señor. And it's the joy and the anointing that makes it fun. Y es el gozo y la unción que hace que el ministerio se disfrute. So when I find myself in a place where ministry is not fun, Entonces, cuando yo me encuentro en una situación donde el ministerio ya no es algo agradable, I have to start asking myself why. entonces yo tengo que empezar a preguntarme a mí mismo ¿por qué? It's not God's fault. Porque no es la culpa de Dios, It's my fault. es mi culpa. And so it comes back to seeking the anointing and seeking the joy and the anointing. Entonces regreso al punto de buscar la unción, buscar el gozo de la unción. There's nothing like the power and the presence of the Holy Spirit Y no hay nada como tener el poder y la presencia del Espíritu Santo. while you bring a word from the Lord. Mientras usted trae una enseñanza, una palabra de Dios al servir al Señor. See, in the Old Testament, they preached repentance under the anointing. En el Antiguo Testamento predicaron el arrepentimiento bajo la unción. And in the New Testament, Y en el Peter, Nuevo James, Testamento- John, Paul preached the anointing. Y en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y Juan predicaron también la unción. A message of repentance. Y era un mensaje de arrepentimiento. It's our turn now Y ahora nos toca a nosotros to preach the word, de predicar la the palabra, message of el repentance, mensaje de to see the arrepentimiento, lost saved. para ver que los inconversos se entreguen a Jesús. A generation dying and going to hell Y que una generación que está muriendo y se está yendo al infierno, to come into relationship with Jesus que pueda Christ. venir a una relación en Cristo Jesús. To preach that God is love. Predicar que Dios es amor. We are anointed to see the sinner transformed. Y hemos sido ungidos para ver a los pecadores ser transformados. He anoints us Él nos unge to deal with the confrontations in ministry that we must deal with. para lidiar con las dificultades y las luchas que vemos en el ministerio. Nehemiah 8:10 says, "The joy of the Lord is our strength." Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemiah was anointed to build the wall around Jerusalem. Nehemías fue ungido por Dios y asignado por Dios construir el muro alrededor de Jerusalén. He was tasked to build God's kingdom like we are tasked to do now with the church. Le dio esa tarea a él de edificar y construir el reino de Dios, como a nosotros también hoy nos ha dado ese reto el Señor. But see, Nehemiah had some enemies. Pero Nehemías tenía enemigos, They're named Sanballat, Tobiah, and Geshem. Zambalat y otros tipos ahí, Tobiah and Geshem. God, otros all dos right. tipos ahí. They were some bad guys. Eran hombres malos. They came against Nehemiah. Vinieron contra Nehemías They invited him to a special meeting y lo invitaron a una reunión especial where they planned to attack and kill him. donde planearon atacarle y matarlo. They invented stories about him to his friends and to his Y enemies contaron historias a sus amigos y a sus enemigos and to King Artaxerxes. y a el rey también. Gossip and lies. Chismes y mentiras. They even hired a false prophet Hasta contrataron a un falso profeta to feed Nehemiah lies para que le dijera mentiras a Nehemías, so the work would stop. para que se detuviera el trabajo. But Nehemiah acted in discernment Pero Nehemías accionó en discernimiento and knew the true voice of God's y él prophet. conocía la verdadera voz del Señor. I've known a few Tobiah, Sanballats, and Geshems in the church that I pastored. Anybody else meets a few of those en la guys? iglesia que yo pastoreo he tenido algunos de estos tipos también. I've kicked out a few Tobiah, Sanballats, and Geshems in the church. Y yo creo que en toda iglesia hay unos de estos tipos, en toda iglesia. I've even fired a few. Y hasta he contratado a algunos y me di cuenta que así eran y los tuve que despedir después. And they don't go Y silently. cuando se van, no se van calladitos. They never do. Nunca se van calladitos. But Nehemiah didn't stop. Pero Nehemías tampoco se detuvo. He had laser focus, Estaba enfocado como láser. administration skills to see the work Y continue. tenía habilidades administrativas para ver que se terminara esa obra. See, when we
build the kingdom, you also have to fight battles. Cuando construimos el reino de Dios en nuestra vida y lo que Él desea para nosotros, también vamos a luchar batallas. Ephesians 6:12. Efesios 6:12 For our struggle is not flesh and blood, dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, but against the rulers, sino contra principados against the y authorities, potestades, against the powers of this dark world, con potestades de las tinieblas and against the spiritual forces of evil y con las fuerzas espirituales de las tinieblas, de la maldad, in the heavenly realms. en el área espiritual. See, the devil wants to stop the work, Lo que el enemigo quiere hacer es detener la obra and he might use other people to do it. y quiere usar a otras personas para lograrlo. But we have to kick the spirits of the enemy out of the church. Pero debemos de echar fuera los espíritus del enemigo de nuestra iglesia, See, we have the joy that the devil doesn't. porque nosotros tenemos el gozo que el diablo no tiene. We know where we're headed, Nosotros sabemos a dónde vamos and he knows where he's headed. y él sabe a dónde él va. That's why he's depressed. Por eso él anda mal. Amen. So the workers Entonces los obreros, had a weapon while they built the wall. los obreros que trabajamos para servir al Señor, tenemos un arma al construir la muralla o lo que Dios ha puesto en nuestra vida. They kept guards around the wall while the workers worked. Y lo que sucede es que ellos tenían guardas o vigilantes mientras ellos trabajaban. As we build the kingdom, we will fight battles. Y al construir el reino de Dios vamos a enfrentar batallas. The anointing gives us joy in the building, Y la unción nos da el gozo en la construcción, and the anointing gives us joy in the fighting. pero también la unción nos da el gozo en la lucha. We experience joy, and true joy leads to strength. Experimentamos gozo y el verdadero gozo nos lleva a la verdadera fortaleza. And so the anointing of Nehemiah, he built the wall in 52 days. Entonces la unción de Nehemías con la unción de Dios sobre su vida construyó las murallas de Jerusalén en 52 días. But see, we never really catch a break in ministry. Ahora, pero uno nunca haya como un descanso en el ministerio, And Nehemiah didn't catch a break either. porque tampoco pasó esto con Nehemías. In Nehemiah chapter 13:8, En Nehemías capítulo 13 versículo 8 it tells us that Tobiah didn't stop. dice que Tobías no se detuvo, He came back when Nehemiah was on a trip, sino que regresó cuando Nehemías hizo un viaje and he filled the temple. He filled the temple. y Filled the temple with his stuff. His own stuff. llenó el templo con sus cosas. So he filled the temple with his own stuff. Entonces llenó el templo con sus propias cosas de él. Nehemiah came and discovered what he did. Y cuando regresó Nehemías y dio cuenta lo que él había hecho, He kicked Tobiah out, y sacó y expulsó a Tobías and he threw his stuff out of the temple. y agarró sus cosas y las echó fuera del templo. When I came to the church I'm currently serving, Cuando yo llegué a la iglesia donde actualmente estoy sirviendo y pastoreando, I had a family fill almost every room of the church with their dead mother's stuff and used it as a storage unit. había una familia en la iglesia que llenó casi cada habitación y cada área de la iglesia con muebles y cosas de su madre que había fallecido. It was the treasurer Y usaban, Of la the church. iglesia, usaban Sorry. la iglesia como bodega, básicamente. So I fired the treasurer. Y esta persona era el tesorero de la iglesia. They got mad at me. Entonces despedí al tesorero y se enojó conmigo And they left the y church, se fueron de la iglesia. and we filled the church with people. Y volvimos a llenar la iglesia de gente, And not de personas, stuff. y no de cosas viejas. Because the building needs to be filled with people. Porque la casa del Señor debe de estar construida con personas. Now we have a healthy, thriving church. Ahora tenemos una iglesia saludable creciendo, Preaching under the anointing brings about repentance to the porque hearers. cuando se predica bajo la unción trae arrepentimiento a los que lo escuchan. And it will tick off those who are being used by the enemy. Y los que han estado siendo utilizados por el enemigo no van a poder soportar eso.
let them leave if they must. Entonces que se vayan si quieren. We are about repentance to God to see a heart completely turn around and transform under the power of the Holy Spirit. Porque esto se trata de un arrepentimiento genuino bajo la unción del Espíritu Santo para una transformación genuina. Because He loves the sinner and hates the sin. Porque ama al pecador, pero aborrece el pecado. And He loves us Y and He nos wants to ama a use nosotros us. y quiere usarnos a nosotros. You see, in the Old Testament, God anointed from the outside in with oil. En el Antiguo Testamento el Señor ungió de afuera hacia adentro. And in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento He's anointed us from the inside out. Él nos ha ungido desde adentro hacia afuera. So we can go out and do ministry. Para que vayamos a hacer el ministerio en las diferentes áreas donde estamos sirviendo al Señor. And this anointing leads to freedom, Y que esta unción traiga libertad, salvation, salvación, deliverance, libertad and y healing. sanidad. John the Baptist said about Jesus Juan el Bautista dijo de Jesús in Matthew chapter 3 verse 11, en Mateo capítulo 3 versículo 11. I baptize with water those who repent of their sins Yo bautizo con agua a esos que se arrepienten de sus pecados and turn to God. y se voltean hacia Dios. But someone is coming soon who is greater than I am. Pero viene alguien después de mí que es mayor que yo. So much greater that I am not worthy even to be his slave and carry his Es sandals. tan mayor que yo no soy ni digno de desatar sus sandalias. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Él vendrá y bautizará con el Espíritu Santo y fuego. And then in Acts chapter 1:8, Y luego en Hechos 1:8 Jesus said, Jesús dijo: and you shall receive power recibiréis poder when the Holy Spirit comes upon cuando you, haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, and you shall be my y witnesses, serán mis testigos first to en Jerusalem, Jerusalén, then to en Judea, Judea, and to Samaria, Samaria and to the ends of the earth. y hasta lo último de la tierra. That's America, Eso es Estados Unidos and that's y Nicaragua. eso es Nicaragua We también. are the ends of the earth. Hasta los confines de la tierra. That's you and that's me. Y eso es, Amen. ese es usted y ese soy yo. So without the anointing, a sermon just becomes another public speech. Entonces, sin la unción, un sermón es nada más que una palabra, un discurso público. And I don't want to give another public Y speech. yo no quiero simplemente dar un discurso público. I want to proclaim God's word. Yo quiero proclamar la palabra de Dios. With the anointing, the sermon becomes the power. Con la unción, el sermón se convierte en el poder Through the word of God a través de la palabra de Dios to see lives completely para transformed. ver vidas completamente transformadas. To seek the anointing, it comes back down to what we should have already been doing. Reading God's word. Buscar la unción tiene que ver con hacer lo que debemos de estar haciendo, es Spending- leer la palabra de Dios, Spending time in prayer. pasando tiempo en oración, Seeking God. buscando a Dios. That's what God wants to give us. Eso es lo que el Señor quiere hacer para Are you nosotros. ready to go forth and preach in the anointing? ¿Está ahora listo para salir y predicar con la unción? Are you ready to love righteousness? Para amar justicia Pursue righteousness with everything in you. y perseguir la justicia con todas sus fuerzas. Are you ready to hate sin? ¿Está listo para odiar y aborrecer el pecado? Not the sinner. No al pecador. We love the sinner. Amamos al We pecador. want to see the sinner's lives transformed. Queremos ver el pecador su vida transformada. But are we ready to flee from the things of this Pero world? estamos listos para huir de las cosas de este mundo, The things that pollute us? las cosas que nos contaminan. Are you ready to do everything to be anointed by the Holy Spirit ¿Está for listo usted fire? para hacer todo y recibir la unción del Espíritu Santo? Are you ready to allow God to fill you up? And let me say this too, speaking in tongues, man, that fills me up. Y está listo para que Dios lo llene completamente, y para mí el hablar en lenguas me llena completamente. Are you ready to pursue the anointing on your life to fulfill the purpose God has given? ¿Está to listo you? usted de perseguir esa unción de Dios sobre su vida para que usted pueda servir al Señor en la área donde Él le ha puesto? I want to ask everyone just to close your eyes, right? Kind of close your eyes in your seats right now. Voy a pedirle que ahí donde está cierre sus ojos.